vino a mí y oyó mi voz de clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación. Puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos sí temerán. Bienaventurado es aquel que confía en él. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi voz de clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación. Puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios es bueno, es poco. Bueno, estamos contentos de estar aquí otra vez. Vamos a compartir la palabra. Antes pues vemos que el Señor nos sigue introduciendo en la obra misionera a través del mundo. Y honestamente, a veces yo he dicho, bueno, hay que parar por un tiempo. Hay que parar por un tiempo porque te está dando corrido, muy corrido. Y honestamente, el Espíritu Santo no me deja en paz. El Señor me dice, si el sufrimiento no ha detenido, si la persecución no ha detenido, porque ustedes se van a detener. Así que esto es voluntario. Todas las ofrendas son voluntarias en esta iglesia. Tampoco chequeamos quién dio y quién no dio. Yo no sé aquí quién diezma y quién no diezma. Nunca he chequeado la libreta. Intencionalmente me abstengo de eso. Porque pues yo creo que Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Entonces, como es al dador alegre que Dios ama y que Dios da la bendición, pues yo no voy a hacer lo que Dios no hace, ¿verdad? Dios dice, si quieres dar, ¿verdad? Si das de buen agrado, pues da, y si no, pues no lo hagas, ¿verdad? Porque si es de otra manera, si es con desagrado, por obligación, pues realmente no tiene valor espiritual hacerlo de esa manera. Así que vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor en esta ocasión. El tema de hoy es una iglesia sobrenatural. Ese es el tema. Yo quiero que usted ponga atención, porque la incredulidad es el peor veneno que puede recaer sobre la iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Así que la incredulidad, que de hecho es ya parte de la vida de muchas iglesias, que utilizando torcer las escrituras, concluyen que ya la vida de la iglesia no es una iglesia como al principio, sobrenatural, sino que el tiempo de los milagros pasó y que el tiempo de los eventos sobrenaturales pasó, que nada más lejos de eso. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, del verso 43 en adelante. Nos ponemos de pie para leer Hechos 2, 43. Dice así, Hechos 2, 43 al verso 3:10. Dice así. Hablando de la iglesia al principio, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, o de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos de la mano a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Hay un movimiento en iglesias, es más fuerte en las iglesias de nuestra teología reformada, que es la teología de esta iglesia. ¿Qué es una iglesia de teología reformada? Es una iglesia que cree en los principios establecidos en la Reforma por Calvino y Lutero y los reformadores, pero que están en la Biblia. Nosotros creemos en la total depravación del hombre, del ser humano. Quiere decir que todo el mundo es pecador, que estamos muertos espiritualmente desde nacimiento, que tiene que ocurrir un encuentro con Jesús para que recobremos la vida espiritual que se perdió desde el principio. Son la total depravación. Y eso implica que sin ayuda de Dios nadie se puede convertir. Así que tiene que haber una regeneración, un cambio de corazón del Señor, de esa persona que no tiene a Dios, para que esa persona pueda convertirse a Cristo. Si no interviene de esa manera Dios, la mente natural no busca nunca a Dios, a menos que Dios intervenga. No es que no quiere, es que no puede, porque está muerta. Creemos eso, creemos que tiene que haber una intervención divina para que esa persona muerta espiritualmente se dé cuenta de su condición y el corazón se mueva a buscar de Dios. Eso es primero. Creemos que Dios es el que elige a uno, que es en la soberanía de Dios que Dios escoge a los que han de ser redimidos, y la Biblia lo dice de esa manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice la palabra que no es de todos la fe, ¿verdad? Entonces eso, creemos en la predestinación, no solamente que Dios nos elige, sino que Dios nos elige para un propósito, para su gloria, propósito. Entonces, creemos en la justificación por la fe, solo por Cristo y solo por gracia. Creemos en la perseverancia de los redimidos. Los que son hijos de Dios están separados, tienen la vida eterna y nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Creemos todas esas cosas, ¿verdad? Lo que son las doctrinas, solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Entonces, nosotros en este movimiento de iglesias reformadas se ha introducido, y en otras iglesias que no son reformadas también, se ha introducido la herejía, así le llamo yo, de que el tiempo de los milagros era porque no había la escritura, no estaba la Biblia todavía escrita.
Porque cuando se escribe la Biblia ya no hace falta que la iglesia haya milagros, eventos sobrenaturales, y porque ahora la Biblia viene a llenar esa necesidad en la gente, y por lo tanto aquello era mientras se escribía la Biblia. Ahí está la herejía. Creo que llegan a eso porque como dejaron de creer hace tiempo en esa cultura, ellos no ven milagros, porque la Biblia siempre relaciona, y Jesucristo dice fue a una aldea y no hizo muchos milagros porque la incredulidad de ellos. Jesucristo podía hacer milagros, sí los podía, aunque ellos no creyeran. Dios no necesita que tú creas para hacer un milagro, pero Dios ha limitado hasta cierto punto voluntariamente de que la fe sea un motor, un incentivo, vamos a llamarlo espiritual, para que ocurran cosas sobrenaturales. Entonces, como hace tiempo que dejaron de creer y ellos no ven milagros en siglos, entonces ellos dicen, si no ocurren milagros en mi vida y en la iglesia, es que no hay milagros. Es una manera me recuerdo una fábula de Sopo, creo que era, que una zorra que vio un racimo de uvas maduras y empezó a brincar, a coger las uvas y brincar y a brincar, pero nunca pudo llegar, y después que estaba bien cansada se la dio, están verdes, cogió y se fue. Entonces, el asunto es que es bien peligroso la incredulidad, porque primero limita la dimensión del evangelio, la capacidad de alcanzar almas, porque muchas veces la fe de los incrédulos se levanta cuando venga algún evento sobrenatural. Segundo, que no le da gloria a Dios. Tercero, que están usando versículos mal, como ese que dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Donde dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces ellos dicen, lo perfecto se refiere a la palabra, eso es sacado de la manga, porque no habla de la palabra. Cuando dice, y cuando venga lo perfecto, se acabarán los dones, se acabará el evangelismo, se acabarán las escuelas bíblicas, todo, porque cuando venga lo perfecto es cuando estemos en gloria. Se acaba todo. Allí no hay misericordia para los pobres, porque allí no hay pobres. Allí no hay lucha con espíritus malditos, porque allí no hay espíritus malditos. Allí no hay que predicarle a nadie, porque todos los que están en la gloria son convertidos, son hijos de Dios. O sea, muchas cosas que hace la iglesia aquí, pues no la va a hacer allá, porque ya uno está allá. Eso es lo que quiere decir ese verso, pero lo están interpretando mal. Bueno, el cesacionismo es eso, es cesar, es dejar de suceder cosas, descontinuar. Y hay una doctrina peligrosa del cesacionismo. Ok, es terrible. Sin embargo, si hay algo natural, es la manifestación de eventos sobrenaturales en la iglesia. Ellos utilizan mucho al apóstol Pablo como ejemplo de un teólogo. Ven a Pablo como el maestro de todos los apóstoles. Él era el doctrinal. Los demás estaban trabajando con milagros y otras cosas, pero el que era bien doctrinal era Pablo. Y es verdad, él decía, todos eran doctrinales, pero la mayor parte de las doctrinas de la gracia son reveladas por el apóstol Pablo en sus epístolas. Pero cuando quieren poner a Pablo como un hombre que no era muy inclinado a los milagros, tienen un problema. Y yo voy a leer aquí cuál es el problema que tiene. Vamos a ver por qué eso no es verdad. Dice Pablo, escribe en 1 Corintios 2 del 1 al 5. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es bien claro. Así que más adelante vamos a ver algunas cosas del ministerio de Pablo. Pablo decide enfrentar a unos que sembraban discordia en Corinto con palabras engañosas. Dice así Pablo, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere,
y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a ver un repaso del ministerio de Pablo, para ver si es verdaderamente el apóstol Pablo era un teólogo de profesor de seminario y no un hombre que vivía una vida de milagros constantemente, además de que era también un gran doctor de la ley, ¿verdad? Un gran maestro. Primero su conversión. Pablo es derribado por una luz y queda ciego mientras escucha la voz de Cristo. Iba persiguiendo cristianos y ahí es que se convierte él, y una luz del cielo lo derriba al cielo, queda ciego, recobra la vista de manera sobrenatural por la oración de un hermanito desconocido llamado Ananías. Mira a ver si esto es un evento sobrenatural. Una luz al suelo, oye la voz de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llevan de la mano porque está ciego y él va donde este hermano y ora por él y recobra la vista. Pablo comienza su primer viaje misionero porque profetas reciben la voz del Espíritu Santo que dice que Bernabé y Saulo han sido seleccionados sobrenaturalmente para la obra. Profetas. Le dicen a Pablo que tienen que ir al viaje misionero. Hechos 13, del 1 al 3. Puede apuntar los versos y después los chequea en su casa. En su primer viaje misionero, Pablo confronta al mago Elimas y le dice que quedará ciego como realmente ocurre. Como consecuencia del milagro, el procónsul Sergio Paulo cree. Un mago que está interrumpiendo, que está tratando de obstaculizar, pero dice, queda ciego, y queda ciego instantáneamente. Mire a ver si es un evento sobrenatural. Poco después en Iconio, dice que se detuvieron mucho tiempo y se hicieron por la mano de ellos, Pablo y sus acompañantes, señales y prodigios. Hechos 14:13. En Listra, Pablo comienza sanando a un cojo de nacimiento, lo que provoca que los quisieran hacer dioses. Hechos 14, del 8 al 13. Mira todo lo que está haciendo Pablo. En su segundo viaje misionero, ahora acompañado de Silas y Timoteo, Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le rogaba que pasara a Macedonia y le ayudase. Tiene una visión Pablo. Aparece un varón vestido como un soldado de Macedonia que le ruega que pase y le ayudase. Lo que Pablo obedece. Me pregunto lo que opinarán los cesacionistas sobre el hecho de que Dios dé una visión a alguien. Como que eso no es de estos tiempos, pero es ocurrido en estos tiempos también. Dice, allí en Macedonia son encarcelados y mientras cantaban himnos sobrevino un terremoto y las puertas se abrieron de la cárcel y las cadenas se soltaron. Esto provocó la conversión del carcelero y su familia. No hay mejor estrategia de evangelismo que un milagro. Hechos 16, del 23 al 34. Presos, están cantando, viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel y se sueltan las cadenas y ellos salen caminando. Oye, ellos se quedan porque y ahí es que le predican al carcelero que se convierte. Un fogoso evangelista llamado Apolos predica en Éfeso, pero solo conocía el bautismo de Juan. No conocía lo de la muerte, resurrección de Cristo, no estaba predicando sobre eso. Y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y llega Pablo a Éfeso y los bautiza en el bautismo de Cristo. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, como al principio. Pero ahora después, habían pasado tiempo ya. Está ocurriendo lo mismo que ocurrió al principio y empiezan a profetizar y a hablar lenguas, los que Pablo oró por ellos. Entonces, también dice la Escritura que Pablo se quedó por 2 años en Éfeso y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, eso dice la Biblia. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso está escrito en la Biblia. Era tanta el respaldo de Dios sobre ese ministerio de Pablo que Pablo, mira, tengo una persona que está enferma, pero es que tengo que ir acá no puedo ir, pues dame
manto o algo tuyo. Y ya cogía el manto de Pablo y la persona se sanaba, aunque Pablo estaba en otro lado. En Troas, Pablo resucita a Eutico, que muere al caer de una ventana. Un joven se queda dormido mientras Pablo predica a largo tiempo. Estaba aparentemente en un segundo piso, se queda dormido y se cae y se mató. Pablo ora y el muchacho resucita. En Cesarea, un profeta llamado Agabo le profetiza a Pablo que lo iban a encarcelar en Jerusalén. Hechos 21, 8 al 14. ¿Te das cuenta cuántas veces Pablo recibió la voz profética de alguien para hacer algo? Pablo es enviado a Roma y en medio de una tempestad se le aparece el ángel del Señor y le dice que le ha concedido la vida de los que están con él en la nave. Hechos 27, del 23 al 24. El ángel le dice, no van a morir. Pablo naufraga en la isla de Malta y una víbora le pica, le muerde. Y todos esperaban que se hinchara y muriera, una víbora venenosa, pero nada le sucedió. Así que, ¿por qué yo hago este repaso? Yo este repaso porque el cesacionismo no tiene fundamento bíblico. Es sencillamente la iglesia incrédula que ahora tampoco cree, mucha de la iglesia, gran parte de la iglesia de este tipo no cree en la palabra de Dios. Y entonces están eliminando cosas que la Biblia prohíbe y que la Biblia les llama mala, y están aceptando cosas que la Biblia, eliminan cosas que son buenas, que la Biblia dice no creen en estas cosas, pero creen en otras cosas, ya están creyendo en nuevos estilos de vida sexual, nuevas filosofías del mundo, en otras cosas, en la predicación del culto a las riquezas, la codicia por medio del evangelio de la prosperidad. O sea, la iglesia acepta muchas cosas, pero no quiere gran parte de la iglesia reconocer que Dios sigue siendo el mismo ahora y por siempre. Aquí hay te voy a leer algo que pasó en Gales. ¿Sabe por qué? Yo quisiera que aquí se levantara un grupo de por lo menos 100 personas que se comprometan a orar diariamente porque Dios traiga un despertar espiritual sobre esta congregación y sobre nuestra tierra, ¿verdad? Te ore hasta por el mundo si quiere, pero ore por esta iglesia y ore por nuestra tierra. Que ore por un despertar espiritual porque ha ocurrido en varios, no solamente lo que ocurrió después de Pentecostés, sino que se han repetido avivamientos espirituales a través de la historia. Un avivamiento espiritual es cuando Dios interviene en una nación, una iglesia, una nación, una ciudad, y así, provocando eventos sobrenaturales que incluyen el arrepentimiento masivo de la gente, la conversión, una explosión de conversiones, un crecimiento explosivo de la iglesia, un cambio en la vida de la gente. Y voy a leer una historia real de lo que pasó en Gales en el 1904. Y aquí está un joven envuelto que comienza a orar intensamente una persona por un avivamiento espiritual para Gales, esa área de Europa. Dice así: en Gales 1904 sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. 13 años. Yo voy a hablar después ahorita de la teología de la espera. Aquí la gente viene a orar por un avivamiento y no pasa nada en 6 meses y no vienen más. Este estuvo 13 años. Si hubiera cansado los 5 años, pero él siguió. Dice, su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se llamaba este joven Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido y el Espíritu Santo está por venir ahora. O sea, Dios empezó a revelarle a él que había llegado el tiempo que su oración estaba siendo contestada. Y él sabía eso. Entonces,
debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Le preguntó a su amigo Evan Roberts. En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Un genuino avivamiento no solo debe impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde está la iglesia se mueve. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu por lo que estaba pasando en Gales. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie le resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rubro, se dedicaron a otra cosa. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las comisarías o los cuarteles de la policía se vaciaron, no había detenciones. Los policías asistían a las reuniones. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros que habían sido adiestrados a obedecer órdenes en forma de malas palabras a los animales, le hablaban con malas palabras. Cuando se convirtieron, los animales dejaron de obedecer porque ya no, las palabras que oían ya ellos no decían malas palabras y hubo que entrenar a los caballos y a las mulas de nuevo para que obedecieran las palabras que no eran las malas palabras. Así que, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué esa historia de la Biblia? ¿Y por qué lo que pasa en Gales? Porque nosotros estamos delante de una realidad, ¿verdad? Y es que la iglesia necesita. Nosotros tenemos periódicos y tenemos noticieros y tenemos la internet y nos enteramos cómo está el mundo, cómo está nuestro país. Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de estudio, compañeros de trabajo, cómo están los hogares, cómo está llenándose de drogas el mundo entero, cómo está la sexualidad desenfrenada, cómo está la vulgaridad, la obscenidad. Es un mundo que es una Sodoma. Dios destruyó a Sodoma, dice, por su maldad, su perversidad. Este mundo es una Sodoma y también como Sodoma está encaminado hacia la destrucción. Pero la iglesia es luz y sal y entonces tenemos que, si Dios dio al Espíritu Santo, dice, recibiréis poder. No dijo recibir el Espíritu Santo solamente para tener una posición, una marca como cristianos y para que puedan entender la Biblia. No, recibir poder. Y leemos la vida de Pablo y dice, no, yo no voy a predicar con sabiduría, yo voy a predicar con evidencia de poder. O sea, cuando yo estoy allí con ustedes, ocurre milagros, se sana la gente. Predico la sabiduría, sí predico la palabra, pero se está sanando la gente, está pasando cosas que ustedes saben que no pueden venir del hombre, que tienen que venir de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la iglesia que el Señor diseñó. Esa es la iglesia que hemos perdido, ¿verdad? Mira, yo hacía un chiste de esto. Los apóstoles iban a escoger gente para servir a las mesas de las viudas y darle de comer a los pobres. Esa era la tarea, le llamaron diáconos. Entonces, la tarea de ellos eran mensajeros de los apóstoles, la gente traía el dinero y ellos le decían, ¿verdad? Mira, llévale a aquella viuda que no tiene que comer, llévale esta comidita, llévale este dinerito allá, etc. Entonces, para escoger a esos hombres, cogieron 7, para escoger a esos hombres, dicen los apóstoles, busquemos a varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio. Entonces, para repartir comida, en aquella historia, en aquel concepto, necesitaba un varón lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera saber cuál profesor de seminario que se dedica a formar pastores le han exigido, han esperado de él, necesitamos profesores de seminario, busquemos varones llenos del Espíritu Santo, que es más complicado y más importante
que llevar comida en un sentido espiritualmente. Está formando líderes y pastores. No, ese es un requisito. Chequear el récord. ¿Qué nota sacó? ¿Qué experiencia tiene? ¿Dónde pastoreó? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Cómo le fue? ¿Qué iglesia tenía? Este y lo otro. Tiene mira, se graduó de aquí, se graduó de allá. Tráelo para acá. El hombre tiene mucho coco. Está más vacío que un coco seco. Pero sabe mucho. Entonces, no es que estemos desechando la sabiduría, no entienda mal este mensaje. En esta iglesia, el que no tenga, aquí para tener ministerio hay que estar en el instituto bíblico, hay que pasar por el instituto bíblico de la iglesia. Somos altamente doctrinales, pero no tenemos una sola razón para sacar los milagros y la vida sobrenatural de la vida de la iglesia. No hay una sola razón. Seguimos esperando en Dios y vemos milagros constantemente. Por ejemplo, mi conversión. Yo me convierto cuando mi esposa ya convertida va a una actividad, mi hijo se queda solo en casa, que es pastor ahora, tenía como 12 años, me fui a beber, que era mi deporte preferido, me voy a beber en casa de un amigo por allá, en el otro lado de la ciudad. Estando allí, Dios empieza a inquietarme por mi hijo que estaba solo en casa. Una inquietud bien grande, nunca me había pasado eso. Trato de seguir bebiendo porque para mí era difícil dejar la bebida porque estaba adicto a ella. Entonces le digo, mira, yo estoy inquieto por mi hijo, yo no sé por qué, algo está pasando en casa. No, olvídate de eso, no, date otro trago más. Y alargué, no pude aguantar más. Cruzo la ciudad desde la extensión San Antonio allá hasta acá, en Glenview, en el otro lado opuesto, donde no había las autopistas, no había nada de eso, era por la ciudad, para aquel tiempo. Y cuando llego a casa, habían unos hombres rompiendo la ventana de mi casa, mi hijo histérico gritando adentro. Yo tenía una escopeta, yo era cazador, una escopeta cargada, ellos la habían visto, querían el arma. ¿Qué hubieran hecho a mi hijo? Yo nunca se sabrá. Yo llegué, me bajé del auto, ellos se fueron corriendo. Abrieron la ventana, pero no habían entrado todavía. Ellos empezaron a ver, no hacía 5 minutos que habían empezado a abrir, porque eran ventanas de esas baratas de Miami, y yo estaba preocupado, hacía como 1 hora o más por allá. O sea que no es una preocupación que antecedió, que Dios sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Y eso conmovió mi corazón, que estaba engreído con la cuestión de profesor universitario, de que yo sé, y esto, mi esposa ve toda la iglesia, ¿verdad? Y ahora yo no pude resistir, yo no pude explicar todavía naturalmente qué fue lo que pasó. Pero es un ejemplo. Cuando estábamos construyendo el templo de allá, te doy un testimonio, un repaso de algunas cositas. Al templo, primera iglesia que construimos, hicimos entre las partes de abajo, las paredes, las pudimos levantar con andamios, pero las vigas de acero, que son, aquí las hay, están ocultas debajo de esas que se pusieron ahí de gypsum board. Está debajo de eso, hay unas vigas que son así, tienen como 6 pies, cruzan de un lado a otro allá, y todo eso son vigas que cruzan de un lado a otro para que el techo descanse ahí. Por eso están esas columnas en el medio. Pero no teníamos ni el conocimiento ni el dinero para subir esas vigas allá arriba y para soldarlas tampoco. Estaban tiradas allí porque ya las habíamos comprado. Y orando, que cómo vamos a hacer, no tenemos dinero, no tenemos manera, el templo está sin terminar. Y un hombre que no es de la iglesia, que es de otra iglesia, el hermano Pancho de la iglesia metodista, está orando en su casa y dice, vete donde Pereira porque él te necesita. Y aparece él, dice, pastor, yo estaba orando y el Señor me dijo que usted me necesitaba. Y digo, bueno, yo no sé, ¿verdad? Ustedes están haciendo algo, tienen algún problema. Dice, bueno, el problema, muchachos, que esas vigas que tenemos ahí, que hay que subirlas para poder terminar el edificio y no se quedarán ahí para el resto de la vida. Dice, pastor, yo me dedico a eso. Y yo la voy a subir y no le voy a cobrar un centavo. La voy a soldar y no le voy a cobrar un centavo. ¿Cómo te explicas eso? Los templos, aquel y este, sin dinero. Cuando había que remodelar esto, que esto, ustedes ven lo grande que es esto, empezamos, que se hizo por etapas, pero para poderlo usar, se me ocurre preguntarle a Rubén, que era el tesorero,
Rubén, ¿cuánto dinero tenemos en el banco? Había que gastar dinero en aires, en sillas, en esto, en remodelar, en salones de clase, en plafón. Bueno, pastor, mejor no me hubiera preguntado, tenemos $79. Hermano, el templo se terminó y no solamente eso, se cogió para 7 años la hipoteca y se saldó en 6 años y medio. No me pregunte, lo mismo pasó con todas esas propiedades que se han comprado. No hemos tenido que hacer un préstamo para comprar ninguna de las propiedades 3 que se han comprado después que compramos esta. Ninguna, ni el área que costó $975,000, casi $1 millón, se pagó antes de tiempo. Y no, decimos, pero ¿cómo es posible esto? Vemos la mano de Dios en ese aspecto. Ahí hemos visto liberaciones de personas endemoniadas en mi ministerio. Hemos visto la provisión sobrenatural para la iglesia. Hemos gastado, no me acuerdo si eran 4 millones o algo así, o 10 millones. 10 millones, Jimmy era el que sabía los números, pero el año pasado nada más se gastaron $203,000 en misiones, en medio de esta. ¿Cómo es posible que usted tenga mayores ingresos durante la pandemia que antes de la pandemia? ¿Cómo es posible cuando todo el mundo está cerrando, la iglesia está operando a mitad, no nos podíamos reunir? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la inversión misionera de la iglesia aumente durante la pandemia? Eso es milagroso. Tenemos que, por ejemplo, como a mí me dice una hermana de aquí, de la iglesia, yo me había hecho el examen del corazón, me hicieron estrés test, me hicieron todas las pruebas, un año X, el año, ¿verdad? Salí bien. Y al otro año vino una hermana, me dice, pastor, el Señor me dijo que tiene que chequearse el corazón. Y hermana, ya yo me chequeé y salí bien el año pasado, no sé tanto. Pastor, yo le recomiendo que vaya, porque el Señor me dijo que usted tiene que chequearse el corazón. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Que cuando voy, dice, esto no está como antes. Vamos a hacerte un cateterismo. Cuando el cateterismo me dice, tiene 3 venas tapadas, pero tapadas. ¿No te duele el pecho? Me preguntaban como 20 veces. El cardiólogo, el cirujano cardiovascular, todo el que intervino. ¿Y a ti no le duele el pecho? No, nunca me dolió el pecho. ¿Cómo es posible que con 3 venas, padre, tú no te dieras cuenta que tú tenías 3 venas tapadas? Pues me operaron. Me pusieron 3 venas de la pierna acá arriba hace ya 12 o 14 años. Y estoy... Lo único que no como es lechón, que el que no me dan, porque el que me dan. No le digan nada al doctor Mulero, que fue el que me operó y él viene a la iglesia, que Mulero no lo sepa. No le digan nada a Mulero, que él no se entere, ni a Rigoberto Ramos. Entonces, yo voy a tener una pequeña entrevista. Yo tenía que escoger entre los muchos milagros que han pasado y que me han contado ustedes, ¿verdad? Obviamente no puedo escogerlos a todos, pero escogí un hermanito que le voy a pedir que pase por acá. Vamos a tener una salita aquí y vamos a tener una conversación entre este hermanito y yo, que además de ser un tremendo hermano, es mi discípulo. Nos reunimos todos los jueves por la tarde. Yo estoy discipulando a 2 personas, puede subir. Yo estoy discipulando a 2 personas. Uno es los lunes por la mañana a Carlos Rodríguez, el pastor de la Iglesia Restauración, todos los lunes. Y a Javier, aquí. Javier, siéntate por ahí. Vamos a hablar. Bienvenido. Te bendiga. Quítate eso, sí. Mira a ver si está funcionando él. ¿Funciona? Funciona. ¿Escuchan? Okay, vamos a empezar una entrevista. Aquí esta es la salita del pastor. Primero, ¿cómo es tu nombre? Javier Castillo. Javier Castillo. Javier, ¿a qué tú te dedicas?
Soy urólogo. Urólogo, médico, urólogo. ¿Ya lleva cuánto tiempo, Javier? Casi 10 años ya me 10 gradué. años. Sí, hace casi 10 años. Es un prestigioso médico urólogo. En parte yo lo traigo porque por su preparación científica, ¿verdad? Y en el campo de la medicina, pues uno espera que una persona así, pues, dependa estrictamente de lo experimental, de la ciencia, ¿verdad? Y él es así. De hecho, lo que te pasó a ti, tú reconoces que no vino de ti. No. Tú no tienes ese tipo de fe. No, para nada. Esa fe viene ¿de dónde viene eso? Eso es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y todo tiene que ver con una condición que tenía tu esposa. Explícale en qué condición se encontraba tu esposa. Pues hace casi ya 3 años, mi esposa la habían diagnosticado con artritis reumatoide, una condición progresiva que no tiene cura, ¿verdad? Ella sufría de muchos dolores que la estaban incapacitando. Ella estaba recién parida ya de mi hijo Lucas, que ya tiene 3 añitos, y ella lloraba a veces por la noche porque no podía lactarlo de tanto dolor que tenía. Lo cogía así para hablar, lactarlo, y no podía, ¿verdad? Las coyunturas le dolían. Tratamos antiinflamatorios, esteroides. Llegó el punto donde el dolor era tanto y tan incapacitante que decidimos ir al reumatólogo. La diagnosticaron con artritis reumatoidea, bastante progresivo y que estaba avanzando bastante rápido. Le hicieron laboratorio, estaban para las nubes. O sea que los laboratorios van como del mínimo al máximo, ¿verdad? Y ese rango pues ya estaba por acá. Ella estaba en el Sí, extremo de arriba. Sí, el factor reumatoideo, ¿verdad? El rheumatoid factor, que es uno de los laboratorios, estaba, bueno, por las nubes. Entonces, mira, esto hay que empezarlo rápido porque esto está bien progresivo. Tenía evidencia Ya de estaba física. empezando a tener nódulos, ¿verdad? Nódulos. Sí, nódulos en las manos, en las coyunturas, dolores. Le empezaron un medicamento que se llama sulfalacina, que es uno de los primeros que se empieza en estas condiciones. Y aún así no mejoraba. Te dijeron que había un medicamento que era peligroso, que ibas a tener que usarlo, tú me dijiste. Sí, pues, ¿verdad? Cuando ella va para la visita de seguimiento con el reumatólogo, le dice, mira, esto está feo, está difícil, sigue progresando, esto está avanzando bastante, ya tenía nódulos, ¿verdad?, en las coyunturas, dolores bien fuertes. Y ya habían empezado a salir unos nódulos, ¿verdad?, axilares, ¿verdad?, debajo en los sobacos, como uno dice, ¿verdad?, en las axilas, cervicales, ¿verdad?, aquí en el cuello, submentales, preauriculares, ¿verdad? Y mi esposa es una mujer bien hermosa y entonces, ¿verdad?, parte de lo que a ella le cargaba mucho es que se estaba empezando a desfigurar. Ella tenía nódulos en diferentes partes de la cara, en el cuero cabelludo, se le estaba empezando a caer el pelo. Y pues era bien fuerte. ¿Y ese medicamento no era peligroso? Pues cuando el reumatólogo ve esto, en la cita de seguimiento, le dice, mira, hay que empezarte un medicamento un poco más fuerte, se llama metrotrexate, ¿verdad? Metrotrexato. Y lo que pasa con este medicamento es un tipo de quimioterapia. Un tipo que para diferentes cánceres se usa para enfermedades autoinmunes como la artritis, también es un abortivo también. Y entonces, como a ella le gusta lactar mucho, pues no iba a poder lactar. Ella también estaba esperanzada, y yo también, ¿verdad?, de quizás tener un tercer hijo. Y ya con ese medicamento, pues no podemos tener hijos. Y yo soy urólogo, pero no me quería hacer la vasectomía tampoco. Así que, pues era algo que queríamos tratar de evitar. Y de hecho, él le recetó el medicamento y lo fuimos a buscar y nunca lo llegamos a usar, ¿verdad? Por esa resistencia pues, que ella quería lactar. Efectos secundarios y efectos eso. secundarios y todo eso. Entonces, una noche ella entró en desesperación y cuéntame lo que pasó esa noche. Sí, pues
hubo una noche, me acuerdo, antes de la pandemia, mayo de 2019, ella, estábamos durmiendo y se levantó llorando con un montón de dolor, le dolía todo el cuerpo, estaba llorando, ¿verdad? Desesperada con el dolor y pues ¿verdad? Como esposo, pero también como médico, frustrante porque, ¿verdad? Uno no puede hacer nada. No puedo hacer nada, ¿verdad? Eso a veces es bien frustrante y desesperante. Y más allá de médico, ¿verdad? Como esposo, ver a tu esposa sufrir tanto, bien desesperante, y yo no encontraba qué hacer. Yo no sabía qué hacer. De hecho, lo que hice fue, ¿verdad? Mi reacción fue, pues déjame ir a buscar el metotrexato, porque, ¿verdad? Y cuando voy a buscar el medicamento, ¿verdad? Tengo esta convicción clara dentro de mí. Dice, mira, ora por tu esposa, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Yo, con los años y usted sabe, ¿verdad? Como científico, ¿verdad? Y todos esos años de estudio, y durante mi entrenamiento, ¿verdad? Yo vi muchos pacientes llegar a los hospitales y a las clínicas con diferentes situaciones, cánceres, que decían, no, ¿verdad? Yo no voy a morir de esto porque ¿verdad? Y yo, ¿verdad? La mayoría de las personas que yo veía que decían que no iba a morir, que confiaban, pues terminaban, ¿verdad? Muriéndose, es la realidad. Y entonces, pues, eso había creado en mí una incredulidad, ¿verdad? Aún habiendo, ¿verdad? Habiéndote criado en la iglesia. ¿Desde qué edad tú mismo, estás en la iglesia? desde como los 7 años. De los 7 años, Sí, más o menos. Sí, y mi papá, ¿verdad? Fue misionero en muchos sitios del mundo, y él venía con, ¿verdad? Toda esta historia ¿verdad? Historias de milagros, ¿verdad? En estos lugares bien recónditos del mundo donde iban a evangelizar. Y aún así, ¿verdad? Pero con el tiempo, aún, ¿verdad? La misma ciencia, la misma experiencia creó esa incredulidad en mí. Y aún así yo decía, no, yo voy a buscar el medicamento y también oro también de una vez, ¿verdad? Para como que cubrir eso. Y entonces, pues, al buscar el medicamento dije, mira, le dije a mi esposa, mira, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y nos arrodillamos y nos pusimos a orar, y me recuerdo que orando dije algo que yo decía, yo no sé de dónde salió esto, pero yo decía, Señor, por favor, cuida de mi esposa, que yo te prometo que yo cuido de la tuya. Yo dije eso, y yo dije, que yo dije aquí. La tuya es la iglesia. La iglesia. Yo dije eso, yo no sabía que yo estaba. Después fue que hablando, usted me dice, eso es la iglesia. Y yo, anda. Y oramos, y nada, no pasa nada, ¿verdad? Nos acostamos a dormir. Y tú dices que cuando le pusiste la mano, ¿qué pasó? Pues, ¿Eso fue antes o después? Sí, oramos, nos acostamos a dormir, y de madrugada, de momento, pues me despierto con un dolor, pero como si me hubiesen pegado, como si me hubiesen echado gasolina en el brazo y me lo hubiesen prendido en fuego. Y sentí así un dolor. Yo me desperté parado casi en la cama, así, ay, ¿qué es esto? Y salía así como fuego del brazo, ¿verdad? Y entonces iba bajando así poco a poco, y se me quedó aquí en la mano. Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Era bien doloroso, era bien incómodo. Y entonces, orando, con dolor, así desesperado, con la mano así, trincado, ¿verdad? Tengo la convicción de que ¿verdad? Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que dice, pon tu mano sobre tu esposa y ora por ella.
Y yo dije, pues aquí mi esposa va a salir corriendo y se va a tirar por la ventana, porque si yo tengo este dolor en el brazo, yo se lo pongo encima y ella va a salir corriendo. La voy a quemar. La voy a quemar, Daba bendito. fuego en las manos. Pero nada, ¿verdad? Hago caso, le pongo la mano. Al momento que le pongo la mano, yo siento que como que eso se me va por los dedos hacia donde ella. Y ella, ¿verdad? No se mueve ni nada. Ella me hace así con el codo, así, como que. Y se sigue durmiendo. Y yo, pues, se me fue el dolor ya. ¿Verdad? Yo, pues, Señor, tú sabrás, me acuesto a dormir. A par de horas ella se despierta. Y me despierta ella. Y me dice, mira, ya no tengo dolor. Y entonces yo le checamos los nódulos, se le habían ido todos los nódulos, pero al instante, para la gloria del Señor. Y más aún, yo le digo, Belkis, tienes que ir al reumatólogo para que te chequen. Yo le mando las pruebas se le dieron negativas y el reumatólogo le dio de alta. El mismo reumatólogo dijo, yo no sé qué pasó aquí, pero lo que tú tenías, tú no lo tienes, y le dio de alta. Y mi esposa, ella ahí aprovechó y le presentó el evangelio al reumatólogo también. Así que, ¿verdad? Todo eso para la gloria del Señor. La profecía de no tener más hijos se dio. Pues nunca usamos el medicamento y después de eso Dios nos bendijo con gemelos. Tenemos 2 gemelitos que nacieron en la pandemia. Pero ahora somos de una familia de 4, ahora somos una familia de 6. Así que... Bueno, tengo que usar ese vertego el mío. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hermano. Trate de poner esto bajo un microscopio y lo explica. Trate de ponerlo, haga un análisis de laboratorio. Hágale un CT scan al testimonio de él y lo explica. Porque es que pasa como con mi experiencia con mi hijo. O sea, es que el orgullo no puede borrarnos la realidad de que tenemos un Dios poderoso, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, que todavía sana, que todavía salva, que todavía da dones a la iglesia, que todavía hace milagros, que reina en gloria. Y esto es gracias. Es sigo predicando aquí, esto está bien bueno aquí. Mire, hermano, que yo encontré hace 43 años, que me hizo renunciar a una profesión donde yo había crecido más allá, más rápido de lo que muy poca gente. Al poquito tiempo de empezar ya era catedrático asociado. A los 3 o 4 años yo era director del departamento de biología de la universidad. Me aprueban un programa de investigación de la National Science Foundation de los Estados Unidos y conjunto a mi compañero, el doctor Carrasquillo, doctor en química, él y yo juntos dirigíamos ese programa de investigación. Y el llamado y la evidencia del poder de Dios es tan grande en mi vida. Esa pasión que Él puso en el corazón, tan grande, que yo hablé con mi esposa, le dije, mira, yo no puedo continuar más. Yo tengo que renunciar y dedicarme al ministerio. Yo estaba a cargo, yo era el líder laico de un grupito que se reunía. Yo quiero que dedicarme al ministerio. Se va más de la mitad del salario, se va un montón de cosas, pero ya eso no importa. Esa mujer tan linda que está ahí, que me apoyó en todo, está bien linda. ¿Qué tú vas a hacer esta tarde? ¿Quién vive? Mire, usted llegó a este lugar. Hoy no ha sido una predicación teológica. Hoy hemos dedicado a exaltar el nombre del Señor. Hablando de lo que Él hizo con
Pablo, lo que hizo, pero que está haciendo todavía con la Iglesia Bautista de Glenville, lo está haciendo con Javier, lo hace con ustedes. Es el Dios de siempre. Usted que no ve por los medios, usted puede seguir caminando en sus propias fuerzas, con sus propias habilidades y su propia inteligencia, su propia sabiduría, sus propios recursos. Bueno, yo no puedo impedir que usted siga caminando así. En la soledad de la incertidumbre y la incertidumbre de qué pasará cuando yo muera, existe Dios, cómo me ve Dios a mí, o sea, enfrentando los golpes de la vida solo, porque para los cristianos también hay golpes de la vida. O usted se rinde ante ese Dios poderoso, dice: Señor, yo creo realmente que Cristo murió por mis pecados. Yo creo realmente que Él venció la muerte y resucitó y reina en gloria, y que ha estado dirigiendo a la iglesia al Espíritu Santo y Jesucristo y el Padre. Ha estado dirigiendo a la iglesia por todos estos siglos y lo sigue haciendo todavía. Y yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo quiero estar con Él al final del camino y quiero que camine conmigo el tiempo que me reste aquí en la tierra. Pero hay lo que dijimos, la total depravación de los humanos. Estamos separados de Dios porque todos somos pecadores. Todos. Y yo quiero preguntar si hay alguien aquí, usted allá, si nos ve por los medios, llama a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Pero si está aquí en este lugar y usted quiere unirse a la iglesia del Señor, que usted quiere recibir el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, usted tiene que entregarle su vida y sus pecados a Cristo. Yo le puedo predicar, le puedo explicar, pero yo no puedo salvarle. Ninguna iglesia lo puede salvar, solo Cristo salva. Es un encuentro donde usted dice: Señor, yo te invito a mi corazón.